Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 20.23 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, ¿cuál es la eficiencia de un motor que realiza 300 joules de trabajo en cada ciclo al tiempo que desecha 600 joules hacia el medio? Bueno, entonces, como puedes darte cuenta, aquí ya vamos a empezar a trabajar con otro tipo de ejercicios. En los ejercicios anteriores habíamos estado trabajando con la primera ley de la termodinámica, en donde tomábamos en cuenta el calor, la energía interna y el trabajo realizado por un sistema. Y vimos diversos tipos de ejercicios. También hablamos un poquito sobre la ley de los gases ideales y todo eso, ¿no? Entonces aquí ya vamos a empezar a cambiar el tipo de ejercicios. Aquí, si te das cuenta, vamos a empezar a trabajar con máquinas térmicas y vamos a hablar también de la eficiencia de las máquinas térmicas. Entonces, precisamente aquí es lo que nos están preguntando. Entonces, bueno, la fórmula que podemos utilizar es la siguiente. Se supone que nosotros vamos a tener algo así, vamos a dibujarlo. Esta vendría siendo nuestra máquina térmica y nosotros vamos a recibir un calor de entrada con el que vamos a estar trabajando y vamos a generar un trabajo de salida, pero cuando trabajamos con máquinas térmicas, las máquinas térmicas no pueden aprovechar el 100% de la energía que se les suministra. Entonces, parte de este calor no se va a transformar en trabajo de salida, sino que una parte se va a transformar en calor de salida que no se pudo aprovechar en este proceso termodinámico, en la máquina térmica. Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente, sería que el calor de entrada le vamos a restar el calor de salida y esto lo vamos a dividir entre el calor de entrada. Con esta fórmula lo que estamos haciendo es al calor total le vamos a quitar el calor que no se aprovechó y eso nos va a dar, como quien dice, el trabajo de salida, ¿sí? Porque de lo que no se use, que sería el calor de salida, pues nos queda solamente el trabajo de salida. Entonces hay dos maneras de ver esta ecuación, que vendría siendo con esta, haciendo la resta de los dos calores o dividiendo directamente el trabajo de salida entre el calor de entrada. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, ¿cuál sería la respuesta? Pues si nos están diciendo que el motor realiza 300 joules de trabajo, entonces ese vendría siendo nuestro trabajo de salida, 300 joules. Entonces aquí le vamos a poner 300 joules. Y eso lo vamos a dividir entre, ok, a ver, dice aquí, dice que al mismo tiempo desecha 600 joules al medio. Entonces aquí hay que tener cuidado, no vamos a escribir aquí abajo el 600. ¿Por qué? Porque dice que estos 600 es lo que se desecha. Entonces esos 600 vendrían siendo el calor de salida. Pero en la parte de abajo no se escribe el calor de salida, sino que va el calor de entrada. Entonces, ¿cómo podemos calcular el calor de entrada? Pues el calor de entrada, si te fijas, aquí arriba tenemos otra ecuación, que sería el calor de entrada menos el calor de salida es igual al trabajo de salida. Entonces, si yo quiero calcular el calor de entrada, despejo el calor de entrada, el calor de salida que está restando, pasa al otro lado sumando, y me queda que el calor de entrada es igual al trabajo de salida más el calor de salida. Entonces, puedo calcular el calor de entrada, porque el trabajo de salida ya lo tenía, eran los 300 joules, y el calor de salida son estos 600 joules que me dicen que son lo que se está desechando al medio. Entonces aquí serían más 600 joules. Entonces el calor de entrada fueron 900 joules. Y si te fijas, tiene sentido porque si entraron 900, de esos 900, 300 se están aprovechando en trabajo, 600 se están desechando hacia el medio. Entonces 300 más 600 nos dan los 900 que teníamos inicialmente. Entonces aquí abajo sería 900 joules y aquí simplemente se hace la división. 300 entre 900 es lo mismo que 3 entre 9, es decir, un tercio. Los joules con los joules se cancelan porque esto nos tiene que quedar sin dimensiones, o perdón, sin unidades, adimensional. Entonces nos quedaría un tercio. O también a esta cantidad le podemos cambiar por decimal. Un tercio en decimales pues sería 0.33. Podemos escribir aquí el número de 3 que queramos, es infinito, pero lo vamos a dejar con 4. ¿Por qué con 4? Porque también la eficiencia se puede expresar en porcentaje. Entonces, si nosotros queremos expresar esto en porcentaje, nada más tenemos aquí que multiplicar en la fórmula por 100%. Entonces, si multiplicamos esto por 100%,
Pues es muy sencillo porque solamente se recorre el punto decimal a la derecha, la cantidad de ceros que tenga el número. Entonces sería 1, 2. Entonces nos quedaría 33.33 y ya nos quedaría expresado en porcentaje. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que el 33.33% de la energía que ingresa es la que se transforma en trabajo útil, en trabajo de salida. Y si te fijas, tiene sentido, porque de los 900 que teníamos originalmente, una tercera parte, que son los 300 o un 33%, es lo que se está convirtiendo en trabajo útil. Entonces, esta es la manera de calcular la eficiencia de una máquina térmica, esto utilizando los calores, ¿no? Calor de entrada y calor de salida. También vamos a utilizar otra fórmula que es la misma, pero utilizando las temperaturas absolutas, es decir, expresadas en Kelvin, que sería temperatura de entrada menos temperatura de salida dividido entre temperatura de entrada. Entonces es exactamente lo mismo que con el calor. ¿Y por qué se utiliza la temperatura en lugar del calor? Porque en la vida real es mucho más difícil determinar el calor que se le está suministrando a una máquina que la temperatura con la que está trabajando una máquina, la temperatura que ingresa y la temperatura que sale. Entonces, por eso se utiliza mejor las temperaturas para calcular la eficiencia. Y aquí podríamos ponernos a pensar, bueno, ¿por qué da exactamente lo mismo utilizar el calor y utilizar la temperatura? Bueno, en el libro nos mencionan que esto se puede demostrar, sin embargo, parece ser que las ecuaciones que se necesitan se escapan del nivel de preparatoria. Incluso yo por lo menos no sé cuál vendría siendo las reglas o las equivalencias o las fórmulas para poder llegar de este punto a este punto de acá. Entonces, por el momento simplemente vamos a tomarlo como una verdad y asumirlo como verdadero. Y vamos a trabajar también con esto cuando se nos proporcionen las temperaturas. Entonces, bueno, este sería el ejercicio 20.23. Espero que lo hayas entendido, que te haya gustado. Si es así, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras al canal. Un saludo.